Continuamos con este programa especial. Pastoras invitadas, gente respetada y querida que a esta hora está dialogando con nosotros acerca de política. Ese es el tema. Bueno, mi siguiente pregunta a las pastoras va en la línea de la autoridad que tiene la voz del pastor y de la pastora con su gente, con su feligresía, con sus ovejas. Si hay algo que Dios me enseñó a mí desde el momento en que comencé prácticamente a tener estos medios de comunicación, ¿verdad?, esta plataforma, fue a respetar la figura del pastor y de la iglesia. Juan Carlos Matos entendió que Nueva Vida juega un papel para educar como medio cristiano y que tiene que estar afín a los pastores y a la iglesia, porque es un trabajo que, aunque yo no me reúna nunca con pastores y desarrolle estrategias de programación con iglesias y pastores, en mi visión como comunicador, la autoridad de la voz pastoral es fundamental cuando tú quieres mover a una persona de un sitio a otro, en términos de acción y de pensar diferente y de actuar diferente. Así que la posición que a mi entender ustedes tienen como pastoras de autoridad y de confianza absoluta de esa feligresía a la que pastorean, juega un papel fundamental. Por lo que entiendo que el enemigo, ¿verdad?, Satanás, utilizó el silencio de esa voz de autoridad pastoral a su favor para seguir ganando terreno en las esferas políticas, porque 20 o 25 años atrás, yo reconozco que tal vez para los pastores no era un gran issue meterse u opinar acerca de temas políticos para hablarles a la congregación, más allá de decir vamos a orar por los mejores candidatos, porque no había una amenaza. La plataforma política no era una amenaza a la iglesia en general. Eso ha cambiado dramáticamente, como sabemos. Esa autoridad de ustedes como pastoras, porque yo como medio de comunicación, que los medios de comunicación influenciamos, reconozco que yo influencio hasta cierto punto. Pero si la línea del medio no es consona con lo que finalmente el pastor le va a decir a su gente, no logré mucho, ¿ok? Por lo menos yo como comunicador estoy convencido de que es así. Así que he tratado siempre de trabajar junto a pastores para ir en una dirección y educar en una dirección. El medio es muy bueno, tiene una excelente plataforma, tiene credibilidad, tiene respeto, pero el pastor siempre me añade. Siempre me añade. Así que en ese sentido, cuando reconozco esa autoridad pastoral y ahora se están atreviendo a hablar, por eso yo digo, el infierno está temblando, porque las voces de más autoridad que hasta hace unos cuantos meses no se expresaban, empezaron a expresarse. O sea, yo creo que se está marcando la historia. Yo tengo 40 años en este trabajo, Fernán tiene 30 y pico, Moraima lleva un montón con nosotros aquí, más de 10 ya, ¿verdad? Sí, más de 10. Más de 10 años. Yo nunca había visto a pastores y pastoras hablar de temas políticos, y menos diciendo, esta es la mejor plataforma, este es el candidato que me representa, yo le voy a dar el voto a él. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Obviamente esa figura de autoridad que ustedes son va a repercutir allá afuera. A algunos no les va a gustar, otros lo van a agradecer. ¿Están conscientes ustedes de el impacto que el uso de la autoridad como pastores, aunque muchas de ustedes hablen en su carácter personal, está teniendo allá afuera? Lo están haciendo también con conciencia y con el deseo de que esas ovejas que esperan la voz del pastor sea escuchada. No, definitivamente. Si supieras tanta respuesta que viene de parte de la gente a las proclamaciones, a las expresiones que nosotras hacemos, te asombraría. La gente está contenta de que yo por fin percibo nos exactamente atrevamos. lo mismo, sí. Sí, y yo escuchándote pensaba en Moisés. Cuando Moisés era pastor de ovejas reales, animalitos, Dios un día lo confronta, lo llama a ser pastor de una nación, de un pueblo que estaba oprimido, y al cual él le dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlo. Ah, qué magnífica noticia, Dios va a intervenir, pero es contigo, eres tú. Y él dijo, pero ¿quién soy yo para que saque tu pueblo de Egipto? Y él le dice, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Pues yo soy el que soy. Dios es el creador, el sustentador,
el dueño de todo esto. Y el que tiene derecho a poner, a quitar, a escoger. Y Moisés se turbó y dijo, espérate, pues que yo no puedo, y la gente no me va a creer. Y dice, te van a creer porque yo te voy a respaldar y voy a poner señales que van a mostrarle a la gente que yo estoy contigo. No. Es que tú no te has dado cuenta que yo soy tartamudo. Y, no, pues ¿quién le dio la boca al hombre? Pues yo voy a ponerte a tu hermano Aarón para que sea boca en lugar tuyo y tú hables en lugar mío. Y él le dice, ay Señor, tú como que no estás claro. Envía por el que debes enviar. Y Dios se molestó con Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores nos hemos creído que Dios va a hacer la liberación de nuestro pueblo a través de otro medio. Y no, es con nosotros. Aunque nosotros nos encontremos pequeños o normales, porque no es que se trata de que somos grandes o pequeños. Nosotros somos gente igual que el resto de la gente. Lo que pasa es que Dios nos ha hecho un llamado y Dios nos ha dicho, yo he visto cómo se trata a mi pueblo, la esclavitud en que viven, el abuso social en el que están, la represión, la mala administración de todo lo que les pertenece y cómo pues los gobiernos abusan de ellos. Y yo los voy a sacar de esa tierra de esclavitud. Yo he visto eso, yo he oído el clamor porque este pueblo de Puerto Rico gime. Nosotros no estamos contentos con la realidad nuestra en los últimos 50 años, pero no había opciones. Ahora la hay. Igualmente Dios ha conocido nuestras angustias. ¿Sabe lo que es angustia? Un padre, un abuelo, una madre, una abuela, al ver el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, donde no hay límites, donde no hay valores, donde todo está permitido y donde no tienes que preocuparte por nada, porque tú eres tuyo y sea que asesines un bebé en tu vientre, o sea que te sometas a procesos de abuso, de maltrato, de dictadura, de represión, te tienes que quedar callado la boca. No, Dios ha conocido nuestras angustias y ha descendido a librarnos y ha decidido llamar gente que antes pastoreaban ovejitas fáciles, pero ahora tenemos que pastorear la nación y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque aunque nosotros seamos igual al resto de la gente, tenemos un llamado. Conocemos al que es, sabemos el nombre, como le dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de tus padres y yo ahora quiero descender a librar a esa descendencia que originalmente creyeron en mí, caminaron en fe y ahora los quieren reprimir, los han esclavizado y los tienen al margen. Pues no, es tiempo de acabar con esta situación. Y Dios fue convenciendo a Moisés de que tenía que ser como lo somos nosotros, pastores de la nación, pastores del país, y acabar con el abuso social y acabar con la esclavitud y acabar con un montón de situaciones que no son justas. O sea, es tiempo de que la tierra sea nuestra. Es tiempo de que después que hemos vivido por años en unos procesos injustos, ya nosotros podamos decir, no, aquí manda Dios, aquí estoy yo en el nombre de Dios, y aquí las cosas son como Él dice, para que funcionen, para que haya justicia, para que todo el mundo tenga recursos, para que se acabe esta situación que estamos viviendo. Y yo creo que este es el momento en que Dios ha empoderado a la iglesia y le ha dicho, ustedes son los que son, no por quienes son, sino porque yo los envío, porque yo los empodero, porque yo voy a estar con ustedes, porque yo los voy a respaldar, y porque yo me cansé de ver el abuso, de oír el clamor, de sufrir con ustedes las angustias y decidí librarlos. Y como ustedes son mis agentes en la tierra y son los que me obedecen, ustedes lo van a hacer. Y mire, Moisés pudo pastorear toda una nación y atravesarla por todo un desierto hasta entregarla a orillas de la tierra prometida para que entonces Josué los introdujera. La iglesia está llena de hombres y mujeres de Dios que ejercieron trabajos en un reino que es superior al reino de los hombres, el reino de Dios. Y Jesús mismo dijo que nosotros éramos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sabes? Hasta aquí la religión perdió tiempo de si te maquillas o no te maquillas, de cuánta tela te pones o de qué forma te la pones. O sea, es tiempo de que tomemos el toro por los cuernos y es tiempo de que el país sepa que nosotros sí sabemos. ¿Tú sabes con qué loco yo me desperté esta mañana? No sé por qué, porque yo en mi juventud escuché esta canción de Facundo Cabral que dice, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Yo dije, porque yo me desperté con esto. Exacto. Pobrecitos de ellos que se creen que nosotros no sabemos, no podemos, no queremos y no estamos claros. Nosotros estamos más claros que ellos porque nosotros tenemos encendida la lámpara. Los que están en oscuridad son ellos. Eso. Pero tienen que ver que nosotros estamos a la luz de Cristo y que también somos luz. Eso es. Y que vamos a brillar y que vamos a dejar ver las cosas claras como lo estamos haciendo. Ellos nos hacen ver como ignorantes. Si la pastoral está llena de profesionales. Completa. Igual, mira qué necedad, que César Vázquez habla lento. La sabiduría sabe en qué tono y a qué ritmo hablar. Exacto. Hay otros que son como ametralladoras, que todo lo que les sale del coraje
o de yo no sé dónde, Ajá. lo tiran pero sin pensar y sin filtrar. Pero la sabiduría piensa, articula con calma y con argumentos organizados. O sea, como un cardiólogo, como un pastor preparado en todos los ámbitos de las diferentes disciplinas, va a ser un ignorante. Ignorantes son ellos que nos juzgan a nosotros así, pero es tiempo que esto se acabe. Ajá. Y que sepan que nosotros sabemos lo que somos, lo que podemos en el nombre del Señor, porque aunque en lo natural seamos débiles, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sí podemos y sí estamos haciendo un llamado a que la gente se atreva a seguirnos como nos han seguido en términos de doctrina, de perdón de pecados, de relaciones Matrimoniales. naturales, que también sepan que nosotros sabemos quién es el que tiene el poder y los recursos y la justicia y la verdad y el empuje para poner este país de pie y para que seamos no lo que fuimos, algo mejor. Porque Dios nunca lleva uno para atrás, lo lleva siempre para adelante. Así que no nos vamos a callar. Yo nunca me he callado y ahora menos. No para favorecer ningún partido, sino para favorecer los valores cristianos y la verdad a los cuales Dios me llamó. Pastora, aunque mi premisa sea negativa, yo quiero hacer esta pregunta. Si en noviembre no lográramos colocar en la gobernación a César Vázquez y en el Senado a Rodríguez Bebe y las demás alternativas, el mensaje sería nefasto para el país. Y el mensaje a los políticos, ¿cuál sería en términos de la fuerza de la iglesia? ¿Cómo quedaríamos nosotros, no? Mira, ponte que no lo logremos en estas elecciones, que yo sigo orando y creyéndole a Dios, pero ya le hemos hecho una demostración de la fuerza que tenemos, de cuántos somos y de que sí podemos decidir unas elecciones más allá de unas minorías que se han victimizado para que nosotros creamos que hay que desproteger a la mayoría para proteger a la minoría. Yo creo en protegerlos a todos. Exacto. Pero aun cuando en estas elecciones no ganáramos, ya enviamos un mensaje de que no nos vamos a quedar callados ni vamos a seguir haciendo cola detrás de ellos. Que nosotros sabemos quiénes somos y ya estamos cansados de lo que han hecho hasta aquí. Porque la corrupción, mira, la Biblia, el profeta Isaías, en el primer capítulo, Dios mismo dijo a través de él, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la cabeza hasta el pie no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni ungidas con aceite. Pero queda la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en melorar, para que haga justicia, para que lleve al pueblo al arrepentimiento y para que traiga sanidad. ¿Tú crees o no crees que estamos viviendo eso mismo? Que es el periódico de hoy. Toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Este país está enfermo, está turbado. No quiere más de lo mismo, necesita sanidad, necesita la intervención de Dios. Y nosotros en el nombre del Señor representamos esa intervención que si en este año no lo logramos, en el próximo cuatrenio, ya hemos tenido una trayectoria y una experiencia que nos va a llevar a lograrlo. Si no, vamos a llevar a que nos respeten. Pase lo que pase, a mí me parece que muchas personas van a estar sorprendidas. Sí. Yo creo que llegó el momento de que nosotros, es bueno, cada mañana decir, Señor, qué grande eres, enaltecer su nombre, eso es lo que tenemos que hacer, pero también es importante que la iglesia comience a verse grande en Dios. Exacto. Podemos ver a Dios grande, eso es lo primero, pero también yo me tengo que ver grande en Él. Es como cuando comisionó a los 70. Exacto. Regresaron sorprendidos, aún los demonios se sujetan. Los comisionó como ovejas en medio de lobos, ahí los envió porque sé la capacidad que tienen. Sí. Dios conoce la capacidad que nosotros tenemos, depende de nosotros ejecutar esa capacidad que nos ha dado. Exacto. Mira, hace un par de cuatrienios un conocido político de Puerto Rico pues hizo un acercamiento a un grupo de pastores para hacer estos compromisos de que iba a respaldar unos intereses de los valores de la iglesia a cambio del voto, ¿no? Y en esa reunión, este político hizo el siguiente comentario. Él dijo, la iglesia tiene el potencial para gobernar este país. El único problema que la iglesia tiene es que no está unida. Y algunos años después, pues yo le digo a ese político y a todos los demás que nos están escuchando, la iglesia se unió, los creyentes nos unimos.
Se fueron dando diferentes situaciones a lo largo de estos últimos 8 o 10 años que nos dejaron saber a los cristianos que no podíamos representar dignamente el Dios en quien nosotros decimos creer si nos mantenemos en las gradas mirando desde afuera. Nosotros hemos sido llamados a influenciar a nuestra comunidad y desde afuera diciendo, no, tú sabes, la política no, yo no me puedo meter en eso, no podemos hablar de política porque la política divide. Wow, o sea, es que nosotros seguimos a un señor que nos dijo que él venía a traer división, que él venía a polarizar las opiniones. Y el discurso de Jesús nunca fue políticamente correcto. El discurso de Jesús fue la verdad y punto. Y en este momento los cristianos nos hemos atrevido a caminar juntos en una misma dirección y los pastores, los líderes de las iglesias, los líderes conciliares han entendido que nos va la vida si nosotros le damos el voto a aquellas personas que abiertamente nos prometen ser enemigos y perseguidores de los intereses de los creyentes. Oye, pues entonces vamos a pasar los próximos 4 años clamándole a Dios por misericordia y pidiéndole perdón por el voto que dimos. Buena. Esto no es un movimiento aislado en Puerto Rico. Esto es un movimiento a nivel mundial. Cuando nosotros nos atrevemos a mirar más allá de nuestras playas y empezamos a ver lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en El Salvador, lo que ha pasado en Brasil, cuando nosotros escuchamos Chinda Brandolino, la activista en favor de la vida y en contra de la perspectiva de género, que es doctora argentina, y que está llevando unas luchas similares en Argentina, dijo lo siguiente: lo posible ya lo hicimos, lo imposible lo estamos haciendo, y para los milagros nos estamos agrupando. Aleluya. ¡Bum! Cañonazo por el mismo medio. Ese es el mover del Espíritu de Dios que está ocurriendo en este momento en Puerto Rico. Óyeme, lo que podíamos hacer ya lo hicimos para ayudar, para sanar este país. Hemos llegado a hacer hasta lo imposible. Lo imposible era en pocos meses y en fotofinish inscribir un partido político. Esa ya la hicimos. Ahora lo que necesitamos es el milagro y nos agrupamos. Y el desfile de líderes cristianos que están diciendo sin pelos en la lengua, Proyecto Dignidad es el único partido por el cual un creyente puede votar y sentir que está respaldando a aquellos que tienen la honestidad de comprometerse con los valores que nosotros respetamos. Y me encanta que esos líderes están diciendo, dentro de la expresión, yo soy independentista, pero este año mi voto está aquí. Yo siempre he votado popular, pero este año mi voto está aquí. Yo siempre he sido estadista, pero este año mi voto está aquí. O sea, los tenemos de todos los colores políticos cambiando precisamente. Pero no solo de todos los colores políticos. En estos días yo me di cuenta de que los cristianos somos el único verdadero modelo que el país tiene de respeto, tolerancia y de inclusión. Yo estaba defendiendo mira, nosotras tres como pastoras no estamos sentadas aquí juntas porque tengamos exactamente la misma doctrina, ni los mismos estilos, ni la misma visión pastoral. Correcto. Nosotras tenemos diferencias, ¿ok? Pero nosotras caminamos juntas, vamos en la misma dirección y tenemos una unidad, porque nuestra unidad no depende de la perspectiva de género ni de ninguna ideología. Nuestra identidad depende, nuestra unidad depende de que nosotras tenemos el mismo Padre y ser hermanas, ser hermanos entre nosotros, no es una prerrogativa mía. Ustedes son mis hermanos porque tenemos el mismo Padre y este Padre nos escogió a nosotros. La iglesia en Puerto Rico ha entendido que nosotros tenemos una unidad por obligación. Nosotros somos hermanos. Dios nos escogió y vamos a caminar en la misma dirección con nuestras diferencias de estilo, con nuestras diferencias doctrinales. La iglesia se acaba de levantar unida en el mismo propósito. Porque esto no es un movimiento religioso, no se trata de religiones, se trata de creyentes, de puertorriqueños que quieren valores y que quieren respeto y que quieren
respeto precisamente por la vida, la familia Correcto. y todo lo demás. O sea, Correcto. no se trata de ni rojo, azul y verde, pero tampoco se trata de pentecostales, discípulos, metodistas, Ajá. liberales, no. Unidos. Yo creo que nuestros altares sí se pueden abrir en las congregaciones, ¿no? Para que tengamos allí hombres y mujeres de Dios que aman la política, que Dios los ha llamado a la política. Amén. Y que puedan ellos comprometerse y que puedan ellos tener esta plataforma para poder expresar qué tipo de trabajo ellos van a hacer cuando el Dios soberano y todopoderoso los coloque en plataforma. Allá en Ponce, Puerto Rico, yo invité a 3. De hecho, 3 mujeres, invité a 3 mujeres. Yo invité, por ejemplo, a la pastora Keren Riquelme, que es pastora, la conozco desde el año 1997, y ha hecho historia en Puerto Rico, colocándose allí en el Senado. Yo invité a Joan Rodríguez Bebe, que es la misma línea de la doctora Angie, ella es católica. Ella es licenciada, ella es católica, ella tiene un grado en Derecho Canónico, Así es. estudiado allá en el Oriente, ¿no? Y también llevé a una de Ponce, a la licenciada Elaine Arufat, candidata también al Senado, ¿no? Y Elaine Arufat es una mujer evangélica, una mujer de Dios. Entonces, yo me disfruto cuando yo veo hombres y mujeres de Dios que asumen el reto que Dios los ha llamado, que asumen política, y yo creo firmemente en mi corazón, sin ningún apasionamiento, que en estas elecciones, en el Senado de Puerto Rico, vamos a tener una batería de senadoras cristianos que van a estar legislando a favor de la vida, obviamente en contra del aborto, que van a estar legislando en contra de todo lo que son las adicciones. Yo creo firmemente, sin lugar a dudas, que van a estar legislando en contra de la ideología de perspectiva de género y que van a estar trabajando arduamente para que la educación pueda regresar a la manera normal. Yo tengo notas aquí porque yo leo plataformas, ¿verdad? Yo creo firmemente que vamos a tener allí senadoras y senadoras que van a ganar, que Dios los va a colocar para reforzar el derecho fundamental que tienen los padres a criar a sus hijos conforme a su fe, conforme a sus creencias, conforme a sus valores. Esa es mi fe. Yo creo que sí la iglesia va a tener éxito en estas elecciones. Amén, aleluya. Ustedes inequívocamente en el cierre de este tema están diciendo públicamente que su voto está este año con Proyecto de Dignidad y el doctor César Vázquez. Empiezo contigo. Definitivamente, porque como dije ahorita, antes de mis sueños de estatus está el sueño de Dios para mi vida y para este país. Y lo que se está decidiendo en estas elecciones es eso, no es el estatus, eso no está en issue. En última instancia, Estados Unidos dijo que no va a tocar eso en esta época. Así que mi lealtad primera es al Señor, así que yo votaré por Proyecto Dignidad. Marlene Arroyo. Mi lealtad también es al Dios Todopoderoso y voy a votar por todo lo que representa al Dios del cielo. Este año, Juan Carlos, yo he sido bastante agresiva desde mi altar, bastante agresiva utilizando los micrófonos, y este año no he tenido ningún reparo en confrontar y en dejar sacar a la luz todas las plataformas que se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo. No he tenido ningún reparo ni lo voy a tener en decir públicamente, Juan Carlos, Moraima, pastoras, Fernán y toda la audiencia linda, que yo me levanto totalmente en contra de las plataformas de, por ejemplo, Alexandra Lúgaro, que claramente están a favor de la prostitución, que están a favor de la marihuana, que claramente están a favor de la perversión para una nueva generación. Así y es. que Puerto Rico necesita urgentemente una plataforma que apoye nuestros valores y principios cristianos, que esté consona con la palabra del Señor. Así es. Angie González. Sí, señor. Yo apoyo a Proyecto Dignidad, a todos sus candidatos y principalmente pues al doctor César Vázquez. Mucha gente no sabe que el doctor César Vázquez, pastor, pues fue mi compañero pastoral por 32 años. César pastoreaba en la catacumba de Bayamón junto conmigo hasta el año pasado. Yo lo conozco como si lo hubiera parido. O sea, yo sé quién es César, yo sé lo que César da, yo sé lo que hay en su corazón. Yo lo respaldo sin reservas a él y a todos los candidatos de Proyecto Dignidad. Amén. Wow. Está cambiando la historia de este país. Yo llevo 40 años, empecé a los 12, tengo 52. Yo nunca había visto algo así. No sé ustedes, compañeros. No, yo Esto es tampoco. único, Yo es tampoco. único. Y estamos contentos de que así sea, del giro que esto ha dado.
definitivamente, como dijo ahorita, muchos serán sorprendidos. Así es. Tenemos pastores hablando, tenemos cantantes hablando, ya se unió René González, Alex de Castro, Juan Carlos Rosa, y tengo entendido que algunos se añadirán durante la semana con anuncios públicos en esa dirección. Así que el país está cambiando, la visión de la iglesia está cambiando, se acabó la prohibición de hablar de política para los cristianos. Qué bueno, el infierno a mí me parece, y esto es un punto mío, está sufriendo, porque si hay algo que las estrategias del enemigo, hace tiempo que no hablamos de él, ¿verdad? Sí. Me encanta cuando Pablo dice, no ignoren sus maquinaciones. Ajá. Yo ni glorifico al diablo, ni le adjudico un poder más allá que el que la Biblia Claro. dice que él tiene, en el ámbito de donde él se puede mover. Cierta influencia. Pero el apóstol Pablo me enseñó que no ignore sus maquinaciones. Claro, y no tengo la menor duda que el príncipe de la potestad del aire, como dice la Escritura, que opera en los hijos de desobediencia, en nosotros no puede operar porque la sangre de Cristo nos liberó Exacto. y nos cubre. Exacto. Pero la Biblia dice que opera en los hijos de desobediencia. Y esos son precisamente los que nos quieren gobernar. ¿Verdad? Donde en el ámbito de influencia Exacto. el enemigo tiene mucho terreno libre. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay Biblia. Ahí es como él los dirige a hacer lo que él quiere. Qué bueno que la iglesia, que está cubierta con la sangre de Cristo y tiene la verdad de la palabra, ha despertado y está hablando claro y contundente. Pastora, les agradezco y les felicito. Creo que esta aportación al país va a ser por la eternidad. Un gozo haber estado y agradezco la oportunidad. Estamos a las órdenes. Y yo como mujer me siento orgullosa de ustedes. Ah, qué bien. Gracias por representarnos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, pastoras. Esto es En Ruta. Nueva Vida 97.7. Relevante.